El título de este mensaje es Esperanza para la familia. Es esperanza para la familia en una generación perdida. Aunque vivimos en una generación cada vez más perversa, todavía es posible tener un hogar piadoso. Todavía es posible criar hijos que teman a Dios y todavía es posible permanecer firmes en medio de una cultura moralmente en ruinas. Querido hermano, usted tiene que saber que no se trata de la sociedad en que vivimos, sino que la gracia de Dios no ha cambiado. La gracia de Dios que ayudó a Noé en su tiempo es la misma gracia que nos puede ayudar el día de hoy. Vivimos en una generación rota. El pecado ya no se esconde, se presume, la cultura cambia rápido y el alma no la puede asimilar. Y criar una familia parece a veces una batalla cuesta arriba e imposible. ¿Cómo voy a crear una familia que ame a Dios en estos tiempos con tanta maldad, perversidad, con tanto maleante, con tanto ratero, con tanta inmoralidad? ¿Cómo es posible? Pero quiero decirle la verdad. Quiero recordarle que todavía es posible tener un hogar centrado en Dios porque la gracia de Dios lo puede permitir. Yo me asombro al ver lo que hoy sale en la televisión o los programas en Netflix y Hulu y Disney. Eso es lo que domina los hogares y las casas. Yo me pregunto, hablo con otros consiervos y veo que a ellos tampoco les importa. Sus hijos ven lo que quieren ver en la televisión. Esta semana antepasada apareció un anuncio o más de una grabación de un hombre que estaba mirando con su hijo una caricatura en Netflix de un dinosaurio de Jurassic Park y dos mujeres se besaron. Así nada más. El pecado se presume, se ha normalizado. Hace años era algo de terror o tristeza. Se divorciaron, pero no, ahora ya es algo que se alaba. Antes, cuando usted veía que están viviendo dos personas sin casarse, decía, mira nada más, qué desgracia. Hoy es normal. Se ha normalizado el pecado. Usted puede ver la gente decir que está divertido irse a las fiestas, emborracharse y lo publican, lo presumen. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ir a la iglesia, malo. Ir a las fiestas, bueno. Servir a Dios, malo. Vivir para ti, bueno. Guardarte puro para el matrimonio, malo. ¡Qué tonto! Vivir ahí divirtiéndote de novia y novia, bueno. Esa es la generación en que vivimos. Yo he escuchado a todos los pastores, he escuchado predicaciones grabadas desde los 30, 50, 40 y después 70, 80 y cada uno decía, vivimos en la generación más fea. Y cuando usted ve cómo vivían los de los 80 o 70, era mucho mejor a lo de hoy, relativamente hablando en la moral. Pero hoy hemos entrado a un nivel que usted no se puede imaginar. Este aparato. La inteligencia artificial. ¿A dónde vamos a llegar en unos cuantos años? Pero la gracia de Dios no ha cambiado. Todavía puede permanecer fiel y lleno de esperanza. Aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe, todavía hay esperanza. Y cada vez vamos a mirarnos más raros ante la gente que no conoce a Cristo. Ese problema para muchos nos da vergüenza lo que la gente piensa. Pero aquí vamos a ver una familia, una sola familia que en medio de una generación maligna y perversa se mantuvo fiel. No sabemos cuánta gente estaba aquí. Algunos han estimado que había ya más de 1,000 millones de personas sobre la faz de la tierra. Y Dios miró a todos y dijo, voy a destruir a este mundo porque no hay nadie, con la excepción de uno, llamado Noé. Este hombre no pudo cambiar su generación, escuche esto, pero salvó a su familia. Note lo que dice Hebreos 11, no pierda su lugar en Génesis.
Dios no necesitó una multitud para preservar la fe, bastó una familia que caminara con Él. Y hay muchos, y a veces hasta predicadores, podemos tener caer en esta culpa de querer ganar el mundo y perder a nuestros propios hijos. Mi padre lo decía una y otra vez, él decía, de nada le serviría a él ganar el mundo si pierde a sus propios hijos. Por eso nuestra concentración no debe estar, mire mi hermano, no se preocupe, le vuelvo a repetir, por lo que pasa en el otro lado del mundo, cuando usted no puede ni siquiera controlar lo que está en su casa. No ande preocupado. A algunos me gustaría simplemente voltearle la conversación y decir, pastor, ¿usted sabe lo que está pasando allá en el Medio Oriente? No, hermano, ¿usted sabe lo que está pasando en su casa? Preocúpese por salvar a sus hijos. Dice Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mire, con temor preparó el arca. Pero note esta frase, en que ¿qué? En que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y esta es la misma esperanza en la que el pueblo de Dios necesita hoy. Es que Dios nos da la fe, su palabra, para poder criar a nuestros hijos y librarlos de toda la destrucción a donde todos los demás van. Yo crecí en Estados Unidos. Yo fui aquí a Paramount High School del 9 al 12. Me gradué en el año 2002. Y mi generación se caracterizaba por ese movimiento de los pandilleros. Se estaba acabando lo que llamaban aquí los cholos. ¿Sí se acuerdan de eso? Y surgió una nueva generación. Mi generación era una mezcla de muchachos mexicanos con la cultura hip hop, que es los raperos que vinieron de aquí mismo en Compton y en Long Beach, la música rap. Y ese movimiento es lo que caracteriza mi generación. La forma de hablar, la conducta altanera, la inmoralidad, las fiestas, las borracheras, las muchachas viviendo en desenfreno, sin pureza. Crecimos rodeados de eso. Pero a pesar de vivir en una generación así, Dios pudo, por su gracia, preservar a su siervo y a mi esposa que creció en Long Beach también. Esos muchachos piensan o creen, es una generación diferente. Mire, las cosas cambian, pero es el mismo pecado, es el mismo diablo, es las mismas tácticas. Por eso lo quiero comparar a una generación que fue hace miles de años. Dios aún sigue siendo fiel y Él sigue enseñando los mismos principios. Y enfrente burla, enfrente rechazo, enfrentamos tentaciones. ¿Te cree que no fui tentado de la manera que Dios me hizo? Fui muy atractivo, obviamente. Fuimos tentados con drogas, con fiestas, con amistades. Pero por su gracia, yo nunca caí en esa trampa. En muchos casos mi corazón estaba dividido. Tenía el deseo a veces para conocer. Y todo eso tiene que ver también porque mi padre, sin tener lo que ahora sabemos, me colocó en un ambiente pensando, párate por Cristo. No había una escuela cristiana, no había una escuela en casa, no había esto que nos separara de este ambiente. Entonces yo batallé mucho. Parte de nuestra victoria, mi querido hermano, va a ser muy sencilla, es aprender a poner límites a nuestros hijos. Lo que ven, con quién se juntan y a dónde van. Eso le va a ayudar a eliminar, yo diría, casi el 90% de sus problemas. ¿Dónde viene el muchacho que quiere ponerse un aretito? ¿Quién le enseñó eso? ¿Tú tenías amigos que usaban aretes? ¿No tenías en New York? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú querías uno? Cuando yo iba creciendo decían que este es el arete para los hombres y este es el arete para los sodomitas. Lo que decían. No, ella lo tiene del otro lado. Y un pastor decía, pues te falta así para hacer.
El otro día miré un anuncio de Nike. ¿A alguno de ustedes les gusta Nike? Era un morenito con una falda. Y eso se va a normalizar cada vez más. Y ahí me veían como raro. Yo hablaba de estas cosas cuando empezamos la iglesia en 2017. Me decían que yo le tenía miedo, homophobic. Tú odias a los sodomitas, tú estás en contra. Si estamos en contra, no les tengo miedo, de ninguna manera. Pero yo he sabido, por años hemos sabido que hay una agenda, la cual se explotó en la última administración. Yo nunca me imaginaría ver hombres transgéneros en la Casa Blanca. Una fiesta, lo que dicen Pride, Gay Pride. Y hombres transgéneros, me da mucha vergüenza decirlo, pero algunos de ustedes tienen que ser escandalizados al punto que se den cuenta en qué generación está viviendo. Esta generación perversa y maligna. Y le digo, mi querido hermano, es una distracción que nos quieren distraer con lo que pasa en el Medio Oriente, mientras acá nos están metiendo todo el pecado y toda la maldad por debajo de la vista. O a través del entretenimiento, a través de las películas, a través de la instrucción en las escuelas de sus hijos. Y los que ahora están enseñando en su escuela son aquellos muchachos que se graduaron apenas hace unos cuantos años con una mentalidad que ellos dicen, yo no voy a enseñar a los niños, yo voy a endoctrinarlos. Decía Hitler, dame a los niños, yo no quiero a los adultos. Dame a los niños, dame el sistema de educación de los niños y te voy a levantar un ejército poderoso. Por eso su proyecto duró más de 15 años. Él empezó a endoctrinar a los niños y ellos crecieron y cuando tenían 16 años eran fieles seguidores de él. Ellos mismos pagaban su propio alimento, construyeron un ejército donde ellos mismos pagaban su alimento, su uniforme y le seguían a toda costa porque él ganó su corazón de ellos desde que eran chiquitos. Usted quiere salvar a su familia. Filipenses 2:15, así como Noé nos dice que no hubo luz en su tiempo, él fue luz. Mire Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, mire, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si usted es como yo me empiezo a deprimir cuando empiezo a ver todo lo que está pasando porque estoy pensando en mis hijas. Gente dice, ¿a qué mundo hemos traído a nuestros niños? Hay personas que optan mejor en no tener hijos. Dice, para vivir en este mundo, mejor que no venga nadie. Trae esperanza, hermanos. Y le debemos ser luz para que la demás gente vea que hay un Dios verdadero que da gracia. Un Dios verdadero que nos ayuda, un Dios verdadero que nos ama y puede salvar al mundo. Regresa a Génesis y quiero que veamos aquí una descripción de una humanidad completamente deteriorada. La maldad era mucha, dice la Biblia, la violencia llenaba la tierra y el corazón del hombre solo pensaba el mal. Pero en medio de esa decadencia moral, dice la Biblia, hay una frase gloriosa en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no halló gracia porque era el mejor o porque él fue simplemente escogido al azar. Lo halló porque él creía en Dios. Él caminaba con Dios. Dice el 9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Mira esta frase, con Dios caminó Noé. Mientras todos vivían sin freno, él obedeció. Mientras el mundo se hundía en pecado, él edificó un arca. Y mientras otros se burlaban, él preparaba a su familia para el juicio. Él salvó a sus 3 hijos. Él salvó a su familia. Él salvó su casa. Todos se murieron, pero él pudo salvar a sus 3 preciosos hijos y a su esposa. Él salvó a su casa. ¿Usted quiere salvar a su casa? ¿Quiere que su casa sea librada de todo el juicio que viene de la gente que vive en desenfreno?
Y algunos literalmente quieren que sus hijos se salven del infierno. A este punto tengo, mi hija es salva, Lidia es salva, Naomi es salva, Hannah es salva, Sarah fue salva este año. Ahora tengo aquí a Rachel. Are you saved? Ella dice que sí es salva. Todavía pienso que ella necesita un poquito más de conocimiento. Pero esa es mi carga. Yo hablo con ellas, platico con ellas. Y a veces le tiro así una frase. Oye, ¿tú vas a ir al cielo? Me dicen, ¿tienes vida eterna? ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Porque le repito, ¿de qué sirve ganar al mundo y perder a su propia familia? Es una carga que yo tengo, pero no solo eso, pero ahora se van a un día, si alguien las pretende, yo quiero que ellas se casen. Es la hija del pastor, ¿cómo le vas a hacer? Va a estar bueno, ¿verdad? Mi trabajo no va a ser asustar al espantapájaros que venga a hablarle a mi hija. Yo quiero instruirles a ellas. Que ellas después respondan, reaccionen con la Biblia. Mi papá tenía razón, decía, haz lo que quieras. O está bien. Porque creo que él se ocupó suficiente para entrenarnos y enseñarnos que si yo vengo y le digo, estoy interesado en esta muchacha, le va a decir, no, ella no, pero es que esto, él va a decir, haz lo que quieras. Pero cuando le dije, estoy interesado en Esther, miré que como que se le sonrió así. Está bien. Y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo forzarlas. Ya cuando tengan su edad, hacen lo que quieren. Y esa es mi carga también para los padres, porque se les enseña y los padres hacen lo que quieren. Pero yo tengo esperanza de que Dios puede hacer aún algo grande con mis hijas. Pero la verdad es que yo necesito 7 esposos para ellas. Salva a Jehová porque se han acabado los piadosos. Hombre de verdad. Busqué un hombre que se vallado y no lo hallé. Esa es mi oración. Y todos los padres que tenemos hijas sentimos igual. ¿Con quién se van a casar nuestras hijas? Pero es mejor, hijas, estar solas. Quédense mejor conmigo. Unas veces dicen, está bien, nos quedamos. La otra, no, yo ya me voy. ¿Con quién? No sé, pero yo no me quedo. Me dijo una vez un muchacho, tenía 42 años, y él decía pues que había una muchacha a que le iba a hablar. ¿Qué pensaba yo? Dices, no, pues ¿por qué me preguntas a mí? No, es que tú eres pastor y tienes hijas. Dijo, ok, ya me lo está haciendo personal, eso sí. Y dijo, ella tiene 20 años. No, señor. Todo cambia. Imagínate, ¿verdad? Cuando ella tenga 30, él iba a ser un viejito ya. Créame que aún esas cosas, yo he visto hermanas mayores, mujeres mayores casarse con menores y después los ven como niños. Ay, mi niño. Aún en esos principios sencillos tienen mucho que ver. Ahora imagínense los valores espirituales. Si ni siquiera creen en el mismo Dios. Un conocido se acaba de casar con una islámica. Él es cristiano, bautista. Pero por no seguir los principios bíblicos,
se llenan de emoción, se empiezan a tener sus amistades, caen en el pecado de la carne, se embaraza la muchacha y ahora pues nos vamos a casar. Y resulta que él tiene que ahora una lucha religiosa en su casa. Porque no hacen lo que Dios dice. Cuando consideramos Génesis capítulo 6, y no voy a cubrir todo el mensaje porque yo sé que ya lo que he dicho es suficiente quizás, pero quiero que vea conmigo unas características en la cual Noé vivió. Y aún así Dios da esperanza para que tengan una familia. La primera característica es una generación moralmente corrompida. Génesis 6:5 dice de esta manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres, mire, era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, mire, solamente el mal. Note que la generación de Noé fue una sociedad completamente distorsionada en su pensamiento, en su deseo y en su conducta. El pecado no era algo que hacían de vez en cuando, era algo continuo, no era oculto, era celebrado. La corrupción moral era universal en todo el lugar, en todo el planeta. Y Dios vio no solo lo que el hombre hacía, sino lo que pensaba. Y la maldad se había llenado la tierra porque primero se había llenado en el corazón. Todo comienza en el corazón. La cultura moderna, le dije hace un momento, llama bien al mal y mal a lo que es bueno. Pero en medio de tanta oscuridad, la gracia de Dios aún puede preservar una familia que camina con Él. La corrupción empezó en el corazón. En Génesis 6:5 dice otra vez: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente ¿a qué? Al mal. La palabra designio habla del propósito, de sus planes. Simplemente querían hacer cosas malas. De continuo indica su persistencia, y solamente el mal muestra su exclusividad. Estaban haciendo puras cosas malas. El corazón humano estaba sin freno moral, y hoy es así en las groserías, en las malas palabras, en la violencia, en los homicidios. Usted puede ver una generación que hace continuamente el mal. Pero ¿qué pasa en esta generación? Pastor, pero hay mucha maldad, hay esperanza. Bueno, le voy a leer lo que dice Romanos 5:20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, mire, sobreabundó la gracia. Cuando hay más pecado, Dios da más gracia. Y la violencia llenó la tierra. Fue una generación llena de violencia. El versículo 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Llena de violencia significa que aquí había abuso, la injusticia, la crueldad, y hoy en día es muy común eso. Pero note conmigo también, el hombre perdió el temor de Dios. No había temor de Dios en ellos. Estaba llena de violencia. Muchos piensan que el temor de Dios es algo malo. Mi hermano, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es la primera cosa que usted debe enseñar a sus hijos, que le tengan un santo temor, reverencia hacia Dios, sabiendo que Dios está en todo lugar. Él observa, Él conoce sus pensamientos, y Él va a pagar conforme a sus obras, ya sea bueno o sea malo, le va a dar justicia. Yo he dicho muchas veces, yo no me mantuve del pecado porque yo amaba a Dios. Yo me mantuve del pecado porque yo le tenía miedo a Dios. Y nuestros hijos necesitan aprender eso. Su hijo le dice a usted otra vez: nosotros vivimos donde tenemos escaleras, los escalones, y mi hija ya empieza a bajarse. Va a cumplir 2 años en noviembre y ahí está bajando. La veo ahí bajando. Hey, LG, ¿qué estás haciendo? Down. Y se está bajando. Después, up, y empieza a subir. Ya aprendió, ya la dejamos, ¿no? Pues ya agarró práctica. Pero cuando no tenía práctica, le poníamos ahí una maleta para que no cruzara. Porque ellos no entienden el temor hasta que se caen. Y es bueno que se caigan de vez en cuando. No de las escaleras, hermano. No estoy diciendo eso. Pero eso es bueno, que ellos se den cuenta que hay consecuencias de su pecado, de su maldad.
Y mi mamá me contaba, hijo, ten cuidado, hijo. Esas muchachas están guapas, pero por dentro están podridas, así me decía ella. Y me empezó a hablar de todas las cosas y tenía un libro de biología y a mí me dio un temor. No se me acerque nadie, ninguna de las muchachas que se me acerque. Una lucha que tuve una vez con una muchacha que me decía, pues, ¿qué onda después? Me decía, no, pues aquí estoy. No, pues vente. Pero por dentro estaba el Señor. No porque le amaba. Yo no guardaba sus mandamientos porque le amaba, no. Yo guardaba sus mandamientos porque le temía. Aquí está la cosa. ¿Qué es mejor, amor o temor? Amor es mejor. Uno empieza a crecer en la gracia. Ya no obedecemos a Dios por miedo, ahora lo obedecemos por amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahora sus mandamientos no son gravosos. Pero esta generación necesita hoy enseñarles el temor a Dios. Quiero que note conmigo, no era solamente corrompida, era una generación egocéntrica. En Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El hombre de los días de Noé no vivía para Dios, sino para sí mismo. Había dejado su camino recto y corrompió su propósito original. El centro de su vida ya no era el creador, sino sus propios deseos. Y eso es lo que el mundo hoy llama humanismo. El hombre es el fin y no la gloria de Dios. El hombre es el que decide. El hombre se trata de lo que el hombre quiere, lo que el hombre desea. Y se usan frases como cree en ti mismo, haz tu propia verdad, vive para ti, tú goza la vida. Eso le llaman humanismo, pero Dios le llama una generación egocéntrica. Y eso es lo que este mundo enseña. Cada quien buscando su felicidad. Por eso hay parejas que no son felices, porque él dice yo quiero esto y ella dice yo quiero aquello. Y choca entonces, porque en vez de hacer lo que Dios quiere, cada quien quiere hacer lo suyo. Y no puede haber felicidad así. No puede haber gozo así, porque Dios nos ha mandado a mirar el bien por los demás, a mirar a los demás como a superiores y a servirnos unos a otros, que es totalmente diferente a lo que esta generación enseña. Esta generación está enseñando, si no estás feliz con él, pues búscate otro. Eso es lo que esta generación enseña. Esta generación está diciendo, si no estás contento, no estás contenta, pues haz lo que te gusta. Y uno de los dichos muy famosos que la gente ni siquiera sabe dónde vino, haz lo que quieras, viene de la Biblia satánica, con el fin de corromper la mente del hombre, que en vez de seguir la voluntad del Creador, haz lo que tú sientas que es mejor. Y es lo que hizo esta generación. El hombre vivió para sí mismo. El hombre vivió para sus propios deseos. En 2 Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres, amadores de sí mismo, gente que se ama. El autoestima viene de la frase autoamor. Tú tienes baja autoestima, alta autoestima. ¿Cuánto te amas? Abrázate a ti mismo. La gente ha sido corrompida en estos días en amarse a uno mismo. Están más preocupados por su imagen que la gloria de Dios. Y Cristo nos llamó a renunciar nuestro ego para seguirle a Él. En Lucas 9:23 dice, y le decía a todos, si alguno no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El mundo dice, sigue tu corazón, pero la Biblia dice que el Señor sea tu guía, y el cristiano debe decir, Señor, hágase tu voluntad. El corazón se volvió materialista. Vaya a 2 Timoteo 3:2. Porque aquí es un problema que tenemos, especialmente nosotros en esta generación y los hispanos somos muy materialistas. Una generación que es dominada por la avaricia y el materialismo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Avaros. La generación de Noé había corrompido su camino buscando lo terrenal. Y la codicia dominaba el corazón y el deseo de tener más reemplazó el deseo de agradar a Dios. Y muchos cristianos han caído en esta trampa. Vaya por favor a Timoteo 6:10. Yo le voy a leer lo que dice Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús nos recuerda que la avaricia roba el alma. El materialismo nos hace creer que más cosas significan más vida. Mucha gente dice, si tuviera una mejor casa, un mejor carro, sería más feliz. Y ahí están, literalmente, correteando el viento, alcanzando lo que nunca van a alcanzar, porque la satisfacción por lo material nunca lo va a poder alcanzar.
Le preguntaron una vez a un hombre muy magnate, famoso, Rockefeller, le dijeron, ¿cuánto es suficiente? $1